Buenas tardes, familias. Aquí estamos un jueves más en directo en la comunidad Creciendo con las Palabras para impulsar el lenguaje del peque que está tardando en hablar. El taller de hoy responderá cómo, cuándo y por qué los niños aprenden a hablar, adquieren el lenguaje, ¿vale? Y las respuestas a cómo, cuándo y por qué te van a dar las estrategias para poder hacerlo, para ayudarle a que adquiera su lenguaje. ¿Para quién es este taller de hoy entonces? Pues es para la prevención, es decir, mamá, si estás embarazada, si tienes un bebé, tienes que tener esta información para hacerlo desde ya, desde el bebé que lo tienes en tus brazos, ¿vale? O sea, para la prevención, porque teniendo la información vas a poder hacer una serie de maneras de hablar con el niño, con el bebé, que le va a ayudar, le va a impulsar, le va a favorecer el desarrollo del lenguaje, sin duda. También sirve si tienes un peque que ya tienes alguna preocupación de que algo está pasando en su lenguaje, está tardando en hablar. A lo mejor tiene ya 15 meses, 18 meses, 2 años, 2 y medio, 3, 3 y medio, más o menos. Y está hablando muy poco o nada. No está hablando muy poco. Pues en este taller también aprenderás qué cosas tienes que tener en cuenta para realmente poderle ayudar. Y este taller también es si tienes un peque con dificultades grandes de comunicación, que ya a lo mejor tiene incluso un diagnóstico, ¿vale? Dificultades de comunicación, dificultades en el desarrollo en general que está afectando también al lenguaje, retrasos madurativos, autismo. Esto te sirve también. Entonces, comenta ahora mismo aquí en el chat, di vivo, si me estás viendo ahora, y pregúntame si necesitas cosas. Cuando termine de explicar lo que quiero decir hoy en este taller, miraré si hay comentarios, si hay preguntas. Apunta vivo si estás aquí ahora conmigo, ¿vale? Y si no, apunta grabación, que significa que me estás viendo ya, que esto ya está grabado, ¿vale? Entonces, vamos allá. Esta semana he ido compartiendo en mis redes estas preguntas ya, de cómo, cuándo, por qué. Y entonces hice una encuesta en Stories y la pregunta era, ¿cuándo aprende a hablar un niño? Y las respuestas eran, desde que nace, hacia los 6 meses o hacia el año. Y casi todas fueron desde que nace, pero habían respuestas de 6 meses y al año. ¿En qué has pensado tú? La respuesta correcta es desde que nace. Es decir, un niño adquiere su lenguaje desde que nace. ¿Por qué? Porque antes de que un niño pueda decir palabras, primero ha tenido que escuchar mucho. Y hay un periodo más o menos de un año de que sobre todo es input, input, input. Entonces, todas esas cosas de que el bebé no se entera, que no entiende nada, incluso niños de 1 año, 2 años, no es verdad. Es decir, están escuchando mucho y saben más de lo que parece, porque realmente a nivel expresivo no nos lo van a poder demostrar, pero a nivel comprensivo, en sus cabecitas, desde que nacen ya hay un input de todo lo que escuchan a su alrededor. Así que, ¿para quién sirve? Es lo que decía, ¿para quién sirve todo esto que comparto con mi método natural de lenguaje y las estrategias de comunicación? Para todas las familias que tenéis un niño desde que nace y antes, porque así ya tienes la información cuando nace. Y también para niños que están teniendo ya dificultades leves o importantes. ¿De acuerdo? Entonces, la otra pregunta era ¿cómo aprende el lenguaje el niño? ¿Vale? Y eran 2 respuestas solo. Una respuesta era gracias a la interacción con su mamá. Y la otra respuesta era de manera natural, sin más. La mayoría de personas contestaron, y piensa tú, si quieres respóndelo, porque así lo veré. Y no valdrá si lo has dicho bien o mal, no importa, no importa, estamos aprendiendo, ¿vale? La mayoría de mamás o familias que respondieron esta historia sí dijeron gracias a la interacción con la mamá, pero hubieron algunas respuestas de sin más, natural. Entonces, la respuesta correcta.
Yo hablo de mi método natural de lenguaje y esta palabra natural podría despistar un poco, porque sí, de manera natural los niños aprenden a hablar, sí. De manera natural las mamás y papás, que cuando decía mamás, valen papás, valen cuidadores, valen otras parejas, todo, valen abuelas, valen tías, ¿vale? De manera natural hacemos unas adaptaciones en nuestro lenguaje con nuestros bebés y con nuestros hijos pequeños. O sea que sí, hay una parte muy natural, pero sin más no. Es decir, es necesaria la interacción con alguien. El lenguaje no aparece si no hay interacción con alguien que sabe. Entonces, por ejemplo, cuando escucho, aprenden lenguaje porque están en interacción con otros iguales, con otros niños. No es tan verdad, porque para aprender a hablar necesitas una persona que sepa el lenguaje, que tenga un lenguaje evolucionado, y eso es un adulto o un niño más mayor, pero normalmente hablamos de su cuidador principal, y el cuidador principal por excelencia es la madre, ¿vale? Luego otros cuidadores, papás, otras mamás, lo que queráis, pero la madre desde el nacimiento es con quien en principio hay más vínculo, más horas y más, no en todas las familias, pero más o menos esta es la realidad, ¿sí? Entonces, por eso siempre hablo de mamás, pero cuando hablo de mamás me refiero también a cuidadores de referencia que estén con el peque. Entonces, si no hay interacción con una persona adulta que habla el lenguaje de manera correcta y elaborada, el niño no aprendería a hablar. Y el otro día en el directo ya salió este tema y hablé de casos extremos que han pasado, han ocurrido en la historia, de niños que han estado, pues por ejemplo, en orfanatos, que no les han dado comunicación, sí que les han dado comida más o menos y un lugar para estar, pero no comunicación. Y estos niños no han adquirido el lenguaje, no han adquirido un lenguaje funcional, o bueno, no entraré otra vez en estos detalles. O sea, que es importantísimo que haya esta interacción. Por eso, todo ese trabajo que hago yo es el de dar las herramientas al cuidador principal o a los cuidadores principales en su contexto natural, que también es la casa, es su hogar. Este es el contexto principal, el primero y el natural, y en el que el niño se siente seguro. Entonces, seguimos. Voy a entonces explicar un poquito más el cuándo, el cómo y el por qué, que el por qué todavía no lo he dicho hoy, ¿vale? El cómo. Entonces, el cómo se adquiere, pues tenemos que saber conocer las etapas del desarrollo. Hoy no me voy a centrar porque hay otros talleres que ya he hablado de esto, pero el niño empieza haciendo balbuceos, empieza escuchando, empieza a decir sus primeras palabras al torno del año. A los 2 años ya está diciendo un volumen de 50 palabras, 100 primeras frases. Y no solo esto, pasan muchas más cosas a nivel comunicativo, gestos, aparecen los gestos, señalar. Esto es lo que tenemos que saber, el cuándo. Y cuándo, es decir, desde nacimiento y por las etapas. 5 meses, 6 meses, 8 meses, el año, los 2 años, lo que he ido diciendo. O sea, que desde nacimiento en realidad, ¿vale? Estés en el punto que estés, si tienes algo que te hace pensar que tu hijo no está desarrollando el lenguaje como debería, ya puedes consultar, porque poder hacer, ya puedes hacer, porque poder hacer, deberíamos hacer desde el nacimiento si tuviéramos esta información, ¿de acuerdo? Y que además hay mamás y papás que lo hacen, porque tienen la información y porque les sale de manera más natural. Pero hay otras familias que no nos sale tan natural. Bueno, he puesto primera persona, a mí sí me sale natural, pero también por la formación que tengo, familias que no les sale natural, que no saben realmente cómo comunicarse con su bebé, con su hijo pequeño, y menos si hay dificultades de lenguaje, ¿vale? Vale, ¿cómo? ¿Cómo se adquiere? Ya lo he dicho que se adquiere con un interlocutor, con un adulto de referencia, mamá, papá, cuidador, abuela, tía, que habla con el niño repetidamente, en el contexto natural, que el niño hace rutinas cada día repetitivas, momento del baño, momento de comer, momento de vestirse, momento de ir al parque, de salir. Todos estos momentos son importantísimos a la hora de adquirir el lenguaje, porque se repiten estructuras y palabras y expresiones, y es la manera como el niño escucha. Entonces,
quiero volver a recordar lo que he dicho al principio de este taller. No solo vas a saber por qué, el cómo, el cuándo y el por qué, sino que las respuestas que te estoy dando ya son estrategias. ¿Qué significa? Pues significa, uno, cuándo desde el nacimiento a poner en práctica todo esto. Y sobre todo, desde el momento que estás notando dificultades. Dos, cómo con sus papás, con su abuela, con su tía, en el contexto natural, en la casa, con rutinas repetitivas, es decir, en los momentos cotidianos que se repiten diariamente, ahí es donde hay un gran aprendizaje, si sabemos sacar jugo a todo esto, a estos momentos. Y luego dos momentos muy importantes que no paro de hablar de ellos, que es el juego y los cuentos. El juego, porque los niños juegan, hasta los 7 años se dice que el niño juega, que toda su vida es juego y que el juego es aprendizaje. Y cuentos, porque los cuentos nos dan una herramienta importantísima de adquirir el lenguaje, porque hay una historia, podemos centrar la atención papá y mamá y peque en esta historia, hay lenguaje, o sea que importantísimo que tengas la rutina de mirar cuentos cada día, ¿vale? Y de jugar también. Y ahora viene el por qué. El por qué. ¿Por qué se adquiere? ¿Por qué lo adquiere el niño? ¿Por qué adquiere el lenguaje? ¿Por qué habla? Bueno, pues que hay una necesidad intrínseca del pequeño de comunicar, que eso aparece alrededor de los 6, 8 meses. 8 meses, digamos, el peque empieza voluntariamente a querer comunicar. Es cuando empieza la intención comunicativa y empieza con los balbuceos comunicativos y con gestos comunicativos. Lo que decía del señalar. Empiezan gestos que significan cosas. Os está pidiendo ayuda, pidiendo más, os pide que estéis con él, ella, que le ayudéis con lo que necesita, de confort, de comida, de dormir, ¿vale? Hacia los 8 meses ya os lo puede pedir con balbuceos y gestos comunicativos. Y por eso, al cabo de poco, empiezan las primeras palabras que también son importantes para poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿vale? Entonces, he hablado de funciones comunicativas un poco, que es esto, la capacidad de pedir y luego y de poder tener las necesidades básicas cubiertas, que es lo más importante que un niño necesita realmente. Y luego también que antes de las palabras también se desarrollan lo que se llaman habilidades previas de la comunicación. Y es que un niño, antes de poder decir palabras, ha podido, por ejemplo, imitar. Los niños imitan. Primero imitan gestos, acciones, imitan entonación de voz, imitan algún ruido, imitan una cara, imitan una mano, ¿vale? Y poco a poco van a poder imitar sonidos del habla y por último palabras. Todo esto tiene una progresión. Entonces hay niños que no están hablando, pero es que les faltan estas habilidades previas. A lo mejor no está, le falta poder imitar más. Entonces tendríamos que ir a hacer actividades que potencien y promuevan la imitación. Y no la imitación de palabras, ¿eh? Por eso cuando me dicen familias que le hacen repetir al niño que todavía casi no habla o que habla muy poco, no sirve de nada y que nos hagan imitar, que nos imiten palabras, porque a lo mejor lo que necesitan imitar primero son otras cosas. ¿Vale? Entonces, lo que digo de que el niño tiene intención de comunicar, eso aparece naturalmente, pero hay niños que tienen dificultades en esta área y que no comunican tanto, especialmente cuando ya hay dificultades importantes de la comunicación y de la interacción, ¿vale? En casos, por ejemplo, ya de autismo, esta parte está muy, muy poco desarrollada. Entonces, aquí es donde tenemos que ir, a que el peque tenga necesidad y ganas de comunicarse. Y a veces, la manera como nos comunicamos con nuestros hijos, no les permitimos que tengan esa necesidad y esas ganas y esa intención, porque a lo mejor lo tienen todo cubierto, porque a lo mejor nos estamos avanzando demasiado a sus necesidades. Así que esta es otra parte. De verdad, dejar que el peque tenga opción, tenga espacio y tenga necesidad de comunicar cosas. Todo esto, por supuesto, se tendría que ver con más detalle. Entonces, un poco recapitulando lo que ya he dicho, ¿vale?
lo que decía, os he dicho cuándo, cómo y por qué un niño aprende a hablar. Tiene que estar todo bien, todo esto, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a decir un poquito más es en modo de estrategias, que ya lo he dicho, pero para hacer un resumen. ¿Cuándo, otra vez, tenemos que tener en cuenta que nuestro hijo se está comunicando desde nacimiento? Vale que desde nacimiento no lo hace de manera comunicativa intencional, pero gracias a que nosotros entendemos que nuestro bebé necesita cosas, se las hacemos, se las damos, les hablamos, poco a poco llega el día que ya a ellos les sale intencional, ¿vale? O sea que es importante hablar con el bebé y estar con el bebé desde nacimiento. Desde ya, si ahora me estás escuchando y no tienes un bebé, sino que ya tienes un niño un poquito más mayor, bueno, un bebé 15 meses, 18 meses o ya más mayor, 2 años y medio, 3 y medio, y te encuentras que lo que está pasando es que estás preocupada porque no está hablando, porque no se está comunicando como debería, porque ves diferencias con otros niños, pues entonces ya, tienes que ponerte ya, porque hemos dicho que el mejor momento para ponernos es en la prevención, desde que nace. Si ahora es cuando estamos dándonos cuenta de todo esto, no hay momento más tarde, es ahora. Entonces, es un sí o sí de ponerte con tu hijo cada día al menos 30 minutos de calidad, teniendo en cuenta todo lo que explico de mi método natural de lenguaje. Que por supuesto, yo entiendo que a lo mejor no sabes cómo. No tienes, en realidad, por mucho que comparto, porque comparto aquí en la comunidad, tienes otros talleres gratuitos que hablo de estos temas, en redes, blog, todo. Pero sé que las familias que llegan a mí para un trabajo personalizado conmigo van perdidas y no lo tienen claro y no saben cómo hacerlo y necesitan un acompañamiento. Pues para eso estoy, para eso estoy. Si no, ves que no puedes hacerlo por ti misma, que ya llevas tiempo, que tu peque es bastante ya mayor, ya tiene 3 años, 3 y medio, no es momento de esperar y de seguir intentándolo por ti misma. Seguramente necesitas una ayuda, ¿de acuerdo? Y entonces las cosas irán muchísimo más rápido, porque nos centraremos en realmente lo que necesitas ajustar y cambiar para que tu hijo despunte y despegue el lenguaje. Entonces, por ejemplo, familias que llegan a mí, a lo mejor es tu caso, que el peque además no va a la guardería, ¿vale? No lo llevan a ninguna guardería, ni ningún kinder, nada. No me parece mal, no me parece absolutamente mal. Yo no soy de las que dirán, no, tienes que llevarlo a la guardería para que socialice, para que no sé qué. No, no es mi discurso. Yo sé de muchas familias que crían en casa durante mucho tiempo, y yo fui la primera. Yo estuve con mi hijo los 5 años y medio primeros, así que, y conozco muchas familias homeschooler, unschooler, que no escolarizan en realidad. Y no hay ningún problema, no hay ningún problema. El peque va a desarrollarse, porque en realidad lo que necesita principalmente un niño es sus padres, su madre, su referencia en casa, ¿vale? Así que estoy muy de acuerdo que no lo lleves a ninguna guardería. Ahora, entonces sí que no te queda más que dediques esos tiempos de calidad, de verdad, especialmente si hay dificultades en el lenguaje. Porque si estuvieras yendo a un sitio, probablemente ya te habrían dicho, ya en el caso de que estés, pues que no haya esta red, pues realmente necesitas ayuda y necesitas saber cómo hacerlo para poder maximizar todos estos momentos que estás en casa con tu hijo, pues que sean, que realmente impulsen su lenguaje, que sepas lo que estás haciendo, ¿vale? En el caso que vaya a guardería, pues lo mismo, porque hay peques que tampoco lo pasan tan bien en la guardería, o hay peques que la guardería, pues la educadora, por lo que sea, tampoco le puede dedicar unos tiempos tan de calidad y uno a uno, porque hay muchos otros niños que atender. Así que también, si tu hijo está yendo a guardería, también te necesita, por supuesto. Así que esto sería el cuándo, el cómo, interacciones diarias, sin duda, un sí o sí, ¿de acuerdo? Rutinas repetitivas, allí es cuando se adquiere el lenguaje. Jugar con tu hijo y mirar cuentos con tu hijo. La manera, bueno, lo que te digo, otros talleres que puedes encontrar o ya la ayuda más personalizada y más dirigida a lo que necesitas. Y por último, lo que decía, en muchos casos lo que se necesita impulsar primero, antes de que primeras palabras, en realidad son las habilidades previas al lenguaje. Capacidad de pedir, imitación y funciones comunicativas como saludar, querer algo más, decir que sí, decir que no,
identificarse a sí mismo. Todo esto son cosas que se tienen que potenciar desde muy pequeños. ¿De acuerdo? Y ya está por hoy el taller. Espero que te haya servido muchísimo. Por favor, comenta, pregunta si te queda alguna duda de cómo, de todo. Entonces, puedes escribir también la palabra info si quieres más información sobre el taller de hoy. Te pueda pasar algún recurso más relacionado, porque he ido haciendo referencia a otros talleres. Pon info y vemos qué otro taller te podría interesar. Y si no, si ya eres esa mamá que necesitas hacer el cambio ya, que necesitas la ayuda ya, que no quieres esperar y que por ti misma ves que no lo estás pudiendo hacer, por favor comenta Impulso y me pongo en contacto contigo y también vemos cómo te puedo ayudar, cómo os puedo ayudar. Y ahora dejadme ver si hay alguien en directo que os voy a saludar. Y si hay alguna pregunta, porque no lo he mirado. Así que voy ahora mismo, permitidme. Espero que os haya ayudado mucho. Mucha información en este taller, aunque a veces parezca quizás difícil de ver cómo. Por eso digo que a veces, claro, por mucho que yo comparto mucho, comparto muchas estrategias, comparto mi manera de trabajar, pero al final, cuando hay dificultades, se necesita una profesional. No hay ningún comentario. Gracias por estar en la grabación. Entonces, espero que comentes grabación, que hagas preguntas, que escribas info si quieres más información y que escribas impulso si quieres mi ayuda. Y nos vemos el próximo jueves. Como cada jueves, estaré aquí en la comunidad en un taller gratuito. Hasta la próxima.